Pandemia demostró las dificultades que han tenido los emprendedores durante esta crisis. Las cifras son preocupantes, puesto que el 36,8% de los emprendedores y emprendedoras declaró haber perdido más de la mitad de sus ventas anuales. Para analizar esta situación estamos junto a Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Marcos, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos sobre esta encuesta y finalmente sobre estos resultados. El primero que ya comentábamos en la introducción, que es bien preocupante. Emprendedores, emprendedoras que ven un menoscabo importante a sus ventas y eso obviamente arriesga la subsistencia de su emprendimiento, si es que no ha terminado desgraciadamente en algo peor. Hola, primero agradecer la invitación. Segundo, sí, es efectivo lo que tú dices. Es preocupante la situación que estamos viviendo. La verdad que la pandemia genera una crisis económica muy dura en las MIPYMES, sobre todo en el sector de entretención, cultura, hotelería, turismo, gastronomía, un sector del sector inmobiliario y las pymes que están en comercio, en retail. Y para ello esta crisis ha sido durísima debido a que ha bajado la demanda agregada. Ya un año no alcanzan los niveles que tenían antes. La verdad que se han destruido cerca de 2 millones de empleos. El Estado en el 2020 tuvo un déficit casi de 12 mil millones de dólares, y eso muestra un poco la, la- la dureza de la crisis. Cerca de 770.000 empresas se acogieron a la Ley de Protección al Empleo durante el 2020 a la fecha. Entonces, hoy día son muchísimas las pymes que están sufriendo con esta situación, con esta pandemia, eh, y los datos hablan por sí solos. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan en estos tiempos las pymes, Marcos? Según lo que ustedes han podido revisar con sus socios y con el entorno del emprendimiento. La verdad que la caída de la demanda agregada hace obviamente que el principal problema sea falta de liquidez. Las políticas públicas, tanto la ley de protección al empleo, la ley de subsidio al empleo, la medida de subsidio al empleo, los FOGAPE, etcétera, más algunos subsidios que ha sacado el gobierno, le han generado apoyo parcial a una parte nomás del total de las MIPYME. La verdad que las políticas públicas han sido bien intencionadas, pero no han atacado el corazón de la problemática, y el corazón de la problemática tiene relación con la pandemia y la crisis que esta genera. Entonces, mientras la pandemia no esté controlada, deben haber medidas excepcionales para situaciones excepcionales. Y de nuestra perspectiva, las medidas del gobierno son bien intencionadas, pero no alcanzan a atacar el corazón de esta pandemia, sobre todo el corazón de la crisis económica que genera la pandemia. Y eso tiene relación con la ayuda a las MIPYME. Los FOGAPE llegaron a la capa alta de a las pymes que estaban eh, mejor preparadas para los criterios de riesgo del banco. Y hay un sector importante de micro y pequeñas empresas que no han accedido hoy día a la banca, y tampoco hay subsidios que le han ayudado. La verdad que la información de la encuesta que nosotros le hicimos a nuestros socios, gran parte, cuando les preguntamos cuáles son las políticas públicas que más lo han ayudado, y todos responden, un aporte importante indica que los retiros del 10% de la AFP han sido las medidas que más liquidez le han generado. Entonces, la verdad que desde esa mirada significa que las políticas públicas no han atacado el corazón de la problemática que tienen hoy día las pymes. ¿Qué medidas excepcionales, Marcos, plantean ustedes que deberían darse en este escenario? O sea, nosotros creemos que, por ejemplo, el mismo FOGAPE requiere una revisión, sobre todo para las pymes que accedieron a los subsidios en una primera etapa. La situación no estamos en una situación de normalidad, no estamos en una situación de estar en una economía estable, creciente. Hoy día la demanda agregada sigue caída. Hay sectores como el sector antes mencionado, entretención, turismo, gastronomía, hotelería, parte del retail, que no pueden hoy día pagar sus obligaciones que adquirieron en una política pública que estaba pensada para que la pandemia estuviese controlada a final de diciembre del 2020, y el país volviera, o el mundo volviera a estar
en una situación de mayor estabilidad durante el 2021 y eso no ha ocurrido y está lejos de ser así. Entonces, se requieren políticas públicas con sentido común, políticas públicas que se vayan actualizando, se vayan modificando en función de la situación. Y una de las cosas que estamos pidiendo hace un rato, que le hemos planteado a los ministros tanto de Economía como de Hacienda, tiene que ver con la reevaluación del FOGAPE en cuanto a la renegociación y los meses de gracia que se están dando. Segundo, tiene relación con los subsidios. La mejor forma de llegar a los sectores más vulnerables o que más han sido atacados, que no son perfil de la banca, que no son aplicables a la banca, tiene relación con los subsidios y ahí el Estado puede, a través de Corfo, Cercotec, INDAP, etcétera, llegar a estos sectores con un paquete de subsidios que vaya en ayuda y genere liquidez para que la menor cantidad de pymes muera. Otro tema que le hemos propuesto al gobierno tiene que ver con la ley de insolvencia. El Ejecutivo envió un proyecto de modificación de la ley de insolvencia y no tiene ninguna cápita pyme. Lo hemos planteado, estuvimos en la Comisión de Economía, gracias a la invitación del presidente de la Cámara del Senado, y señalando esto, y ojalá se recojan y se escuchen a los gremios en referencia a lo que necesitan las pymes. Entonces se generan políticas públicas que son bien intencionadas, pero no tienen sentido común, no tienen la bajada a lo que las pymes necesitan. No están aterrizadas a la realidad, entendamos, ¿no? Con sentido común y aterrizada a la realidad. Entonces no sacamos nada con modificar la ley de insolvencia y agregarle un par de modificaciones que a lo mejor ayudan a las grandes empresas, pero las pymes no las ayudan. Hay que tener foco en la pyme, tanto en la política pública de generar liquidez, en la política pública de subsidio, pero también en la política pública de aquellas que no van a ser capaces muchas de sobrellevar esta situación y van a tener que acogerse a una ley de insolvencia, una ley de insolvencia que tiene que ser amable. Si entendamos algo, nadie se acoge a una ley de insolvencia por operar de mala fe. Nadie se acoge a una ley de insolvencia, sobre todo una pyme en este momento, nadie se acoge a una ley de insolvencia por beneficiarse. Es porque ya la demanda agregada no genera los ingresos y las obligaciones son tantas que ese negocio tiene que subsanarse a través de esta medida. Y hoy día hasta esa política pública le cuesta a las micro y pequeñas empresas. Entonces tenemos que agarrar el toro por la asta y tenemos que agarrar y empezar a trabajar en conjunto los gremios, los congresistas y el Ejecutivo en generar políticas públicas que realmente ataquen el corazón de la problemática. Marcos, parte de los resultados que hemos estado viendo en el generador de caracteres de la encuesta, hay algo que es bien llamativo. Cerca del 28% de los encuestados, los emprendedores y emprendedoras, dicen que conocen las ayudas estatales, pero no las entienden. En este contexto de lo que estamos conversando, lo último, tiene relación, ¿no? Sí, pasa mucho, nos ha pasado mucho en conversar con socios en donde no entienden las políticas públicas, no entienden que los FOGAPES vienen, entre comillas, con tasas más bajas o con algunos meses de gracia, no entienden la ley de protección del empleo. Yo creo que ahí lo que ha fallado el gobierno y quizás también nosotros como gremio hemos fallado en la comunicación también con nuestros socios de estas políticas públicas, de estas medidas y cómo aplicar. Nosotros hoy día estamos trabajando muy fuerte en todo lo que tiene que ver comunicación con nuestros socios y cómo pueden aplicar estas políticas públicas que les pueden ayudar a paliar algo la situación que están viviendo. Pero es preocupante que no todas las personas o no todos los microempresarios y pequeños empresarios entiendan las políticas públicas que está impulsando el gobierno. Marcos Rivas, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ti por la invitación. Hacemos una pausa.